Nunca olvido una cara. Cyril Hare. Voy a decir algo peculiar de mi persona. Yo nunca olvido una cara. El único problema es que generalmente no soy capaz de decir el nombre de la persona. Ya sé lo que me van a decir, que a ustedes les pasa lo mismo. Eso le sucede a mucha gente, quizás a la mayor parte. Pero yo soy distinto. Cuando digo que nunca olvido una cara, quiero decir que así es. Puedo cruzarme con un fulano en la calle y reconocerlo meses después, aunque nunca hayamos cambiado un saludo. A veces mi esposa dice que yo debería trabajar de reportero de los diarios y asistir a los estrenos en el cine, buscando a toda la gente famosa que va a ver el estreno. Pero, como le digo a ella, yo no sería capaz de hacer un buen trabajo. No podría decir quién es quién. Como digo, este es mi problema, los nombres. Por supuesto, este problema con los nombres me ha puesto en dificultades de cuando en cuando. En mi trabajo, al recorrer la ciudad haciendo negocios, tengo que estar alerta para que un hombre no se dé cuenta de que no recuerdo si su nombre es Smith o Moses. Más de una vez he molestado a las personas por esa razón y perdí negocios. Con frecuencia me acerco a una persona que no me conoce y le digo, creo que nos conocemos, y soy capaz de darle una idea de dónde nos vimos. Siempre puedo relacionar una cara con un lugar. Menciono un gran banquete o un partido de fútbol o cualquier otra cosa que su cara me recuerde. Y a los 5 minutos ya estamos hablando de negocios. Mi memoria para las caras me ayuda mucho en mi trabajo. ¿Pueden ustedes asegurar que aquí en Barfield no hay hombre, mujer o niño que yo no conozca de vista? He vivido en Barfield desde que terminó la guerra. Me gusta el lugar, a pesar de que está a 40 minutos de Londres. El pueblo queda como a 1 milla de la estación, lo que resulta problemático. Pero los más de los días, una alegre multitud de hombres viajamos de ida y vuelta a la ciudad, y no necesito decirles que desconozco los nombres de la mitad, aunque parloteamos bastante en el tren. Una tarde en particular, me retuvieron en la oficina y me costó trabajo tomar el tren apenas a tiempo. Al principio había una multitud, pero gradualmente fueron bajando los pasajeros. Y cuando llegamos a Ellingham, que está a 2 estaciones antes de la mía, solo quedábamos 2 en el vagón. El otro fulano no era de los viajeros de costumbre, pero supe que era de Barfield. Lo supe en cuanto lo vi, por supuesto. Una cosa incómoda era que no podía ubicar al fulano. Su cara me decía claramente que estaba relacionado con Barfield. Yo no conseguía recordar en qué lugar de Barfield lo había visto. Supuse que sería de la gente que había venido últimamente a ocupar las casitas junto a la terminal de autobuses, pero no estaba seguro. Así, cuando los dos quedamos solos en el vagón, con espacio para extender las piernas y estar más confortables, comencé a hablar como si fuéramos viejos amigos, pero no obtuve mucha información. Él hablaba bien, con modales amistosos y tranquilos, pero me dijo muy poco. Generalmente puedo averiguar en qué trabaja un hombre en 10 minutos y medio, que es lo que tarda el tren de Ellingham a Barfield, pero esta vez me falló. Él parecía un poco cansado, como si hubiera estado trabajando mucho recientemente, y eso le quitara las ganas de hablar. ¿Viaja usted con frecuencia en este tren?, le pregunté. Eso es un principio seguro para abrir una conversación, porque una de dos, o viaja o no viaja, y 9 de 10 veces dirán por qué, a qué horas y en qué consiste su trabajo. Es la naturaleza humana. Pero él solamente sonrió y sacudiendo la cabeza dijo, generalmente no. Por supuesto, yo seguía hablando sobre el servicio de los trenes, comparando un tren con otro, pero él seguía callado. Se mostraba de acuerdo con todo lo que yo decía y no parecía tener opiniones personales. Le dije que a veces iba a la ciudad por carretera,
pero eso tampoco lo hizo hablar, ni yo creí que lo haría, porque no es de esperarse que un fulano que vive en una casa barata tenga automóvil. Y bien, para no hacer el cuento largo, me rendí. Podría haber hablado mucho de mí mismo, podría haber presumido un poco acerca de los negocios que había hecho esa mañana. Siempre he encontrado que no hay mejor que la exageración para hacer que una persona hable. Se siente tentada a presumir. Él parecía interesado de un modo tranquilo, pero no me sirvió de nada. Sí, como he dicho, me rendí y comencé a leer mi periódico. La siguiente vez que le eché una mirada, había recargado su cabeza hacia atrás y se había dormido. Íbamos entrando a la estación y aunque el tren se detuvo bruscamente, él no pareció despertar. Yo no podía permitir que un habitante de Barfield continuara hasta la siguiente estación si podía impedirlo. Le toqué en la rodilla. «Despierte, amigo, ya llegamos». Despertó de inmediato y me sonrió. «Oh, aquí estamos ya», dijo. Cuando salimos juntos de la estación, ya estaba totalmente oscuro y llovía tupido. Hacía un viento tan fuerte que podía tirarnos y era bastante frío. ¿Qué habrían hecho ustedes? Lo mismo que yo. Me di la vuelta y le dije: «Mire usted, no hay autobuses en el próximo cuarto de hora. Yo dejé mi auto en el estacionamiento y si usted vive en una de las casitas lo puedo llevar. Me queda de camino». «Se lo agradezco mucho», contestó. Caminamos bajo la lluvia hasta donde estaba mi viejo auto y nos fuimos. «Es una amabilidad de su parte», dijo cuando arrancamos, y eso fue lo último que dijo hasta que llegamos a la mitad del camino, en campo abierto. Ahí, repentinamente, se volvió a mí y dijo: «Aquí puede dejarme». «¿Qué? ¿Aquí?», le pregunté. Era una locura, porque no había ninguna casa en 500 metros a la redonda. Y, como ya dije, llovía y tronaba como si fuera el fin del mundo. Pero me detuve como cualquiera lo habría hecho. Lo siguiente fue que algo me golpeó en la nuca. Caí hacia adelante y todo se puso negro. Recuerdo a medias que fui sacado del auto y cuando recobré el conocimiento estaba tirado en la cuneta y la lluvia caía sobre mí. Tenía un dolorón de cabeza, no había un auto a la vista y mis bolsillos, como después me daría cuenta, estaban vacíos. Me levanté como pude y me las arreglé para caminar hasta Barfield. Fui directo a la estación de policía, por supuesto. Es el primer edificio que uno encuentra en esa dirección. Ahí manifesté que alguien me había robado el auto, mi paraguas nuevo, un reloj de oro y 152 libras con 10 chelines en billetes. Por supuesto, tan pronto como entré ahí, recordé quién era el hombre. Su fotografía estaba en la pared de afuera. Yo lo había visto diario durante una semana. Era por eso que yo relacionaba su cara con Barfield. Bajo el retrato había unas palabras: buscado por robo con violencia y tentativa de asesinato. John... ¡Caramba! Otra vez olvidé el nombre. De veras que no puedo retener nombres en mi memoria. Pero ese era él, de eso estoy seguro, porque yo nunca olvido una cara.